momentos en la vida en los que todo parece continuar, pero algo dentro de nosotros, lo cierto es que se quedó ahí atrás, en el pasado. Hay algo que todavía duele. Seguimos adelante, cumplimos, sonreímos, hacemos lo que se espera de nosotros y aún así, en el silencio, aparece una sensación difícil de nombrar, algo que todavía nos duele, algo que no se cerró del todo, algo que quizás se quedó abierto, algo que, aunque el tiempo haya pasado, sigue pidiendo ser atendido. Un peso, una nostalgia, una herida que no sangra, pero duele. ¿Quién no ha vivido algo así? ¿Quién no ha amado y ha perdido? ¿Quién no ha confiado y se ha sentido herido? ¿Quién no guarda dentro una conversación pendiente, una despedida incompleta, una versión de sí mismo que se rompió? La vida no siempre nos da tiempo para cerrar. A veces nos empuja a seguir adelante antes de haber sentido, antes de haber llorado, antes de haber comprendido. Y aquello que no se vive del todo se queda dentro. Todos, sin excepción, llevamos heridas. Heridas de amor, heridas de decepción, heridas de abandono, traición, incomprensión, pérdida. Situaciones que llegaron a nuestra vida para enseñarnos algo, pero quizá se quedaron demasiado tiempo ocupando un espacio que ya no les corresponde. A lo largo de la vida, todos acumulamos experiencias, relaciones que no salieron como esperábamos, desengaños amorosos, decepciones con amistades, heridas familiares, pérdidas, traiciones, palabras que dolieron más de lo que deberían, situaciones que se quedaron abiertas, ciclos que nunca se cerraron del todo. Y quizá hoy, en este momento de tu vida, hay algo que te pide tu atención. Una herida profunda que alguien o algo o alguna situación dejó en ti. Algo que necesita ser visto, sentido, sanado y finalmente soltado. Porque cerrar un ciclo no significa olvidar, ni negar lo vivido. Cerrar un ciclo significa liberarte del sufrimiento, quedarte con el aprendizaje y permitirte comenzar de nuevo. Poner el contador a cero y abrirte a lo bonito que espera del otro lado. Hoy no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque algo en ti sabe que ha llegado el momento de detenerte, de mirar hacia adentro, de darte la atención que quizá no te diste cuando más lo necesitabas. Cerrar un ciclo no es borrar el pasado, es integrarlo. Es permitir que deje de doler, es dejar de cargarlo en el cuerpo, en la respiración, en el corazón. Y quizá hoy puedas preguntarte con honestidad y sin juicio: ¿qué parte de mí sigue esperando ser sanada? ¿Qué herida pide por fin ser escuchada? La vida, una y otra vez, nos invita a poner el contador a cero, no como un fracaso, sino como un acto de amor y madurez, como la oportunidad de comenzar de nuevo, más conscientes, más libres, más vivos. Permítete este espacio. Nada va a forzarse, nada va a romperse.
todo será acompañado. Este momento es para ti. Nada más importa, solo tú. Colócate cómodamente. Cierra suavemente los ojos. Lleva la atención a tu respiración. No la cambies todavía, solo obsérvala. Siente cómo el aire entra y cómo sale. Poco a poco, deja que la respiración se haga más profunda, más lenta y a la vez más consciente. Con cada exhalación tu cuerpo recibe un mensaje. Ahora estoy seguro. Ahora puedo sentir. Siente el peso de tu cuerpo. Siente el apoyo bajo de ti. Estás sostenido. No hay nada que demostrar aquí. No hay nada que tengas que resolver de inmediato. Solo estar. Sentir. Y soltar. Ahora, desde este estado de calma, permite que tu interior se exprese. Sin buscar, sin pensar, deja que aparezca aquello que sigue abierto. Aquello que cuando lo recuerdas todavía te toca por dentro. Pregúntate, ¿qué herida sigue viva en mí? ¿Qué experiencia, personas o situación todavía me duele cuando lo recuerdo? No busques una respuesta mental, racional. Permite que el cuerpo responda. Puede ser que te responda con una persona, una relación, una traición, una pérdida, una decepción o una parte de ti que se sintió abandonada. Tal vez es una escena, una palabra, un conjunto de palabras. Tal vez una sensación, un nudo o una presión. No elijas, solo permite que venga hacia ti, que te encuentre. Esta es la herida que hoy ha pedido ser atendida. No porque seas débil, sino porque estás preparado, preparada. No para hacerte daño, sino para liberarte. Observa sin juzgar. Di internamente: ahora sí puedo mirarte. Ahora sí puedo quedarme y escuchar, sentir. Lleva ahora tu atención al cuerpo. Observa dónde se manifiesta esta herida. El cuerpo siempre recuerda. Tal vez es una presión en el pecho, un nudo en la garganta, un peso en el estómago o una tensión profunda y constante. Pon ahí tu conciencia. Respira hacia ese punto. Y ahora, conscientemente, acércate un poco más al dolor, como cuando presionas un punto sensible, pero para liberar. No huyas, no te protejas, solo observa. Respira de nuevo hacia ese lugar. No intentes cambiarlo, no intentes aliviarlo todavía. Presiona y siente. Solo reconoce. Repite interiormente, despacio: estoy aquí contigo. Puedo sentirte.
No necesito huir de ti. Permite que el dolor se manifieste tal y como es cuando le hablas. Ahora vamos a hacer algo esencial. No alejarnos del dolor, sino acercarnos aún más y con más conciencia. Permítete sentir con profundidad, sin huir, sin reprimir. Deja que salga, que se exprese. Recuerda todo detalle, como cuando se presiona un punto sensible del cuerpo, un punto doloroso, para que la tensión finalmente se libere. Recuerda, lo que está afuera no está dentro. Por tanto, cuando sacas la emoción, cuando la sientes, la expresas y la sueltas, deja de atraparte por dentro, deja de estar en tu interior. Imagina que cada emoción que surge sale de tu cuerpo como una energía, como un vapor. Un vapor quizá de color oscuro. Esa energía se libera y va hacia la luz. Ya no te pertenece. Respira. Y con cada exhalación sueltas un poco más. Ahora deja que aparezca de nuevo la situación completa. La persona, las personas, las palabras, el momento exacto que dejó esa herida. O los momentos que formaron la herida. Observa como si estuviera frente a ti. No lo juzgues, no intentes cambiarlo. Permítete sentir lo que no pudiste sentir entonces. Permítete sentir un poco más. Solo hasta donde puedas sostener. Si aparece tristeza, deja que esté. Si aparece rabia, deja que haga su aparición. Si aparece vacío, siente su profundidad. Tal vez decepción o quizá un profundo cansancio. No estás reviviendo el pasado, estás completando lo que quedó incompleto. Respira dentro de este dolor y repite: ahora sí puedo sentirlo, ahora sí puedo sostenerlo. Tengo la valentía, puedo sentirte sin romperme. Esto duele, pero no me destruye. Estoy aquí. Quédate unos instantes. Permite que la emoción se exprese. Respira de nuevo dentro de este dolor. Y di internamente: esto ocurrió, pero ya no me define. Esto dolió, pero ya no siento el dolor. Imagina que la emoción empieza a desprenderse de tu identidad, como si fuese una pequeña entidad que sale de dentro de ti y se desprende. Ya no está fusionada contigo. Ahora
puede moverse y se va esfumando y elevando hacia la luz. Esto que sientes, ese dolor que tenías, no eres tú. Es algo que pasó por ti. Tu esencia es lo que ahora queda. Obsérvalo con un poco más de distancia. Ya no está fundido contigo. Con cada exhalación, permite que la emoción salga. No la empujes, no la retengas. Sale como energía, sale como memoria liberada, sale hacia la luz. Repite despacio, te suelto. Ya no necesito cargar contigo. Gracias por el aprendizaje. Y ahora afloja. Siente el alivio. A veces es sutil, a veces es profundo, pero siempre es real. Visualiza una luz consciente, amorosa, profunda, una luz llena de amor, de sabiduría y sanación. No invade, acompaña. Es energía Reiki, la energía del amor universal. A través de mis manos y de mí como canal de luz que soy. Y de las líneas del tiempo y del espacio. Si tú quieres, lo permites y lo reclamas, llegaré hasta ti para intentar complementar esta sanación con la fuerza de esta energía, la fuerza que reside en el universo, en el amor de Dios que todo lo sostiene, que todo lo sana, que todo lo cura. Entonces, si tú lo deseas con todo tu ser, solo confía plenamente. Reclámalo como tuyo, pídelo y recibe. En este momento trazaré unos símbolos de Reiki para potenciar la energía que viajará a través del tiempo y del espacio hasta donde tú estés, hasta donde tú lo necesites, hasta el lugar donde tienes tu herida. Así que solo confía. Siempre se respeta el libre albedrío, pero esto es una oportunidad que el cielo nos da a todos los seres vivos, que la tenemos ahí y es una fuente inagotable de amor. Pero quizá no la cogemos por ignorancia o por simplemente no conocerlo muy bien. Así que hoy tienes la oportunidad de probarlo si tú así consideras y crees oportuno para completar esta sanación. Esto es inteligencia sanadora. La luz entra en tu cuerpo por tu coronilla, va directamente al lugar donde estuvo la herida. Imagina como la mano de Dios que se acerca y cura esta herida. Siéntelo en tu cuerpo. Es todo lo real que tú quieres que sea. Tú lo vuelves todo lo real que quieras a través de la intensidad de tus emociones y de tu sentir. Observa cómo la luz envuelve esta herida, cómo la energía calma, limpia y repara. Las capas del dolor
se disuelven, los lazos del apego se aflojan, la herida se cierra suavemente. No hay lucha, solo comprensión, liberación y cierre. Solo hay amor. Observa cómo reordena todo, cómo cierra, cómo devuelve la energía que quedó atrapada en el pasado hacia la luz, para ser de nuevo transformada. Cómo lo recicla y te libera. El apego se disuelve y con ello la carga se libera en este mismo instante. El ciclo se completa, nada queda pendiente. Quédate solo con el aprendizaje, con la sabiduría de que esa experiencia dejó en ti cosas muy valiosas, sentimientos y experiencias que te han convertido en una persona más noble y más sabia. Imagina ahora tu interior como un espacio que se vacía, como un disco duro que se libera. Antes estaba ocupado por dolor y sufrimiento. Ahora queda limpio, ligero y disponible. Este vacío no es ausencia, es posibilidad. Espacio para nuevas experiencias, nuevas formas de vincularte, nuevas versiones de ti, nuevas memorias, nuevas oportunidades, tal vez más bonitas, tal vez más conscientes o más alineadas contigo o con tu momento. Permanece aquí unos instantes sin hacer nada. Siente de a ti mismo la energía, solo siendo tú, sintiendo. Has hecho un trabajo profundo, honesto y valiente. Confía. A partir de ahora, todo comienza a colocarse. El aprendizaje se queda. El dolor se va. Agradece en este momento a tu cuerpo, a tu corazón y a la vida. Siente la ligereza, el descanso, el alivio, la sensación de haber soltado algo muy antiguo, muy pesado. El cuerpo lo sabe, el pecho se expande, la respiración se calma. Hay una sensación de descanso. Ahora desde el corazón, da las gracias también a la energía sanadora, si tú quieres, al amor que te sostiene. Da gracias a tus guías, al universo, a la vida. Y da gracias a Dios por haber intervenido con su luz y su sabiduría en este proceso de sanación y transformación. Respira profundo. Siente de nuevo tu cuerpo, el lugar donde estás, el presente. Y cuando lo sientas y te sientas preparado, abre los ojos suavemente. Algo se ha movido, algo se ha cerrado y desde aquí puedes comenzar de nuevo. Enhorabuena.
has puesto tu contador a cero. Disfruta de tu nuevo comienzo, de tu nueva oportunidad. Gracias por ser valiente. Gracias por amarte, por preocuparte de tu camino de vida, por darte oportunidades de autoconocimiento y de mejora, por buscar una vida más plena, más profunda y más bonita. Gracias por dejarme de nuevo ser tu compañera. Soy Arabela y si te ha gustado esta meditación, te invito a que le des un like, te suscribas al canal, compartas la meditación y dejes tu comentario. Todo ello a mí me ayudará muchísimo poder seguir creando este tipo de contenido para personas que quizá lo necesiten igual o más que tú. Reflexiona sobre esto. Y si puedes poner tu granito de arena, agradezco tu apoyo. Gracias de nuevo por estar ahí. Y te espero en la próxima cita, con muchas ganas de volver a experimentar transformación y bienestar. Hasta pronto, que estés muy, muy bien.